Un gusto de saludarlos, apreciados hermanos en Cristo. El devocional nos dice hoy, busca lo bueno y no lo malo. Y esto está en el libro de Amos, en capítulo 5, 14 y 15, nos dice que busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces en el Antiguo Testamento nos dice que debemos buscar lo bueno y desechar lo malo. Porque la parte final del versículo 15 dice, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquel remanente, aquel hijo de Dios queden hasta el final de los tiempos. Aquel remanente, refiriéndose a la casa de Jehová, al pueblo de Israel y posteriormente a todo, a su iglesia, ¿cierto?, que quede al final de los tiempos. Entonces en el Antiguo Testamento nos dice que busquemos lo bueno. Entonces hago la pregunta, ¿quién dice que es bueno y que es malo? Bueno, algunos dirán las leyes de un país, otros dirán en la cultura, la historia o lo que dice la mayoría. No, la palabra de Dios es clara. En 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo en el mundo cambia, menos la palabra de Dios. Y aquí nos dice claramente dónde está el punto que debemos buscar para entender lo bueno y lo malo, si pudiéramos señalar. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, el profeta Isaías nos dice, capítulo 5, 20, 23, que en los tiempos postreros dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y hoy en día lo podemos ver. Han cambiado. A lo que antes era malo, hoy en día es bueno. ¿Y por qué el profeta nos resalta y nos dice que hay de aquellos que dicen a lo malo bueno? Bueno, es porque en el libro de Mateo 24, 37 dice que la venida del Hijo de Dios será como eran los tiempos de los días de Noé. En Mateo 24 claramente dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que entender cómo eran los días de Noé, cómo era la gente en aquel entonces. Y el mejor versículo que lo refleja es en Génesis 5, 6, dice, y en los tiempos de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En su texto original del hebreo, Dios no dice se arrepintió, dice Dios se sintió. Dios le dolió mucho haber hecho al hombre, porque era tanta la maldad. Y Mateo, ¿qué nos dice? Mateo dice, así como los días de Noé. Entonces, como ocurra esto los días de Noé, cuando a lo malo se le diga bueno, dice el 39, que refiriéndose a los tiempos de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, que habla de la señal del fin de los tiempos, nos dice claramente que así será ante la venida de nuestro Señor. El mundo estará diciéndole a lo malo, bueno. Por eso Dios nos dice hoy en día, para terminar en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que en el Antiguo Testamento la gente buscaba hacer lo bueno y no hacer lo malo. No, Dios nos dice claramente, busca a Cristo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Porque si usted está en Cristo, es una nueva criatura, los frutos del Espíritu van a brotar. Paz, paciencia, benignidad, templanza, amor y otros. Entonces la conducta del hombre cambia porque tiene a Cristo en su corazón. Y gracias a Él es que nosotros podemos saber en su escritura si estamos haciendo lo bueno y lo malo. Esto se reduce finalmente en dos versículos. En Mateo 22, 37, 40 nos dice que dice Jesús claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, amar a Dios. Mire, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese es el fin último. Porque recuerden que el que dice que lo que es bueno, que lo que es malo, es la Escritura, la palabra de Dios. Pero para que nosotros estemos cobijados en ella y sepamos, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Pero antes de recurrir a la palabra de Dios, tenemos que recibir en nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador. Y Él, así como acabo de leer, busca primero el reino de Dios, todo lo demás va a venir añadido. Simplemente porque como partí leyendo lo bueno y lo malo, recuerda que debemos enderezar nuestros caminos, nuestra vida, antes que esto sea demasiado tarde. Eso quiere decir que si tú aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy debes hacerlo. No esperes, porque el día de mañana no sabemos. Así que antes que sea demasiado tarde, busca a Cristo de todo corazón. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén.